Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista y como lo he anticipado, ya están conmigo Sara García y Keila Cáceres, activistas y defensoras de derechos humanos. Y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es avances y desafíos para las mujeres salvadoreñas tras la firma de los acuerdos de paz. Bienvenida, Keila, un gusto. Un gusto, gracias por la participación y por dejarnos hablar sobre este tema, ¿verdad? Que sabemos que es un tema de coyuntura, que está tocando muchos espacios, pero también nos toca a las mujeres, un tema súper importante para nosotras. A ustedes, Keila, gracias por estar con nosotros. Bienvenida nuevamente, Sara. Un gusto estar acá, también para nosotras, pues hacer este análisis crítico y poder valorar lo que está significando estos 25 años de los acuerdos de paz. Es de gran importancia y pensamos que es una coyuntura importante para pues, revisar y para impulsar también las demandas desde los distintos movimientos de mujeres y de derechos humanos. Y justamente podemos iniciar con eso, Sara, si te parece. Es casi una tradición cuando hablamos de la firma de los acuerdos de paz, una lectura política, económica o social, pero me gustaría que involucremos ahora otra perspectiva para nuestros amigos y amigas de la audiencia. ¿Cómo podríamos analizar nuestro país tras la firma de los acuerdos de paz, pero desde una perspectiva de género? ¿Cómo podríamos incluir este tema o esta perspectiva o este enfoque para entender un poco la sociedad de la posguerra, Sara? Sí, este es un análisis importante, el análisis desde una perspectiva de género, una perspectiva feminista, en donde justo también podamos hacer una interseccionalidad entre diferentes temáticas y variables, ¿verdad? O sea, también el tema de juventudes, también el tema de las vivencias que implicaron la posguerra para las mujeres. Entonces, por un lado, y esto nosotras lo hablamos con las compañeras que estuvieron organizadas, que estuvieron en la guerrilla, que estuvieron en diferentes movimientos sociales también en este proceso. Y una de las cuestiones que a veces es más básicas, ¿verdad? Y que las vemos en los cotidianos es poder hablar sin tener miedo a que te maten, ¿verdad? Esa es como la clásica que una se encuentra y que es definitivamente los acuerdos de paz implicó, sí, una apertura para la democratización, una apertura para la construcción de otras formas de hacer política, ¿verdad? Y ahí es donde los espacios feministas, las organizaciones de mujeres, pues también tienen un rol muy importante. Y es donde, de hecho, en el marco de los acuerdos de paz, diferentes organizaciones feministas, pues algunas se fundaron en este marco, otras se consolidaron, pero fue desde esa creatividad y desde esa visión de construir otras maneras de hacer política, no desde esas visiones jerárquicas, sino que desde otro lugar más horizontal. Digamos que pasó por un proceso también de crítica a la misma vivencia de la guerra, identificando los retos que implicó este proceso. Y uno de los retos que nosotras, pues definitivamente evidenciamos, el tema de la salud mental. Ese me parece que es fundamental, porque estamos enfrentándonos a que todo este proceso de guerra pues, nos lleva a un momento en el cual no hubo una oportunidad para que las personas, para que las mujeres pudieran reparar realmente de manera integral lo que había implicado. Luego también nosotras reconocemos que si bien espacios como la PDH, bueno, luego espacios como el ISDEMU, que han sido fundamentales también para la construcción de políticas, por ejemplo, tenemos una ley especial para una vida libre de violencia, tenemos una ley de igualdad y equidad, o sea, tenemos marcos normativos que nos están sirviendo a nosotras como mujeres. Sin embargo, seguimos también teniendo dificultades para acceder a la justicia y también en este marco, ¿verdad?, de la posguerra, pues también se impulsaron cambios en las legislaciones, específicamente en las que están relacionadas con los derechos sexuales y derechos reproductivos. Hablo de la situación de la penalización absoluta del aborto, que surge en la posguerra, pero que es en este, digamos, en este marco que nosotras nuevamente ponemos en evidencia que a pesar de todos estos avances, seguimos enfrentándonos a serias dificultades para acceder a la justicia, dificultades para que se cumplan preceptos básicos, ¿verdad? Como el artículo 3 de la Constitución, que dice que todas las personas somos iguales y que podemos acceder a los mismos derechos. Pero cuando vemos en la concreta, cuando vemos que una mujer en situación de pobreza, una mujer joven, va a un hospital público, se le denuncia, o cuando vemos la situación de todas las personas LGTBI, que hoy en día pues sigue habiendo no solo pues las dificultades de tener acceso a los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Como poder acceder al matrimonio igualitario, pero estamos enfrentándonos a serias situaciones de violencia, de feminicidios, de
específicamente con las mujeres trans también, o sea, de muerte de mujeres trans por toda la homo-lesbo-transfobia que sigue existiendo en nuestra sociedad. Justamente, Sara, vamos a ir desarrollando esta agenda de temas que la posguerra marcan en función de las actividades de género, de las mujeres, de la diversidad sexual y varios tópicos que hemos tratado en diferentes momentos en Informa TVX. Keila, ahora me gustaría que hablemos particularmente sobre, a tu criterio, ¿consideras que con la posguerra se fueron construyendo nuevos perfiles o nuevas expresiones de las mujeres en El Salvador? ¿Consideras tú que la posguerra dio un punto de partida para el surgimiento de otros perfiles, otras características, otras expresiones organizadas o liderazgos de las mujeres tras la firma de los acuerdos de paz? ¿Qué pensás? Por supuesto, sobre todas las cosas, creo que una de las cosas que podemos rescatar de los acuerdos de paz, como ya lo mencionaba Sara, era la apertura a nuevos debates, a nuevos diálogos y nuevos actores y actrices sociales que podemos verlas en la palestra pública. Pues. Sí. Pero además de eso, creo que también algo que marcó y que ha marcado que el movimiento feminista tenga un cambio de un punto de partida diferente fueron los acuerdos de paz, porque no solo se perseguía al movimiento social en sí antes de la guerra, se perseguía a cualquier gente que estaba en contra de la oligarquía y de la militarización en el país. Y las mujeres sabemos que hemos sido una de los actores sociales que estamos en contra de la militarización porque partimos también a la militarización de los cuerpos. Se nos permitió con la firma de los acuerdos de paz tener avances, surgieron diferentes movimientos como Mélida Anaya Montes, que es una de las asociaciones que surge justo después de los acuerdos de paz y que eran precisamente para perfilar a nuevas mujeres y que se tuvieron a mujeres dentro de las alcaldías municipales, se tuvieron mujeres dentro de la Asamblea Legislativa y en diferentes espacios donde nunca habíamos tenido una mujer. Incluso llegamos a tener una rectora de la Universidad Nacional justo que muchísimo tiempo después, pero la tuvimos. Y después tuvimos una ministra de salud. Entonces toda esa gente que estuvo durante la guerra se fue, que todas estas mujeres pudieron tener la oportunidad de abrirse el espacio en la palestra pública, un espacio que nadie nos regaló, por supuesto. Se logró conquistar y se logró tener bajo el mandato de perfiles políticos y echándose encima a mucha gente. Pues el hecho de ser mujeres y el hecho de querer contradecir también una política, creo que es fundamental tratarlo en este tema de los acuerdos de paz, porque ahí también posterior, justo después, se nos criminaliza totalmente a las mujeres con la prohibición absoluta del aborto. Entonces también preguntarnos qué pasó ahí, pues estábamos en paz, pero la paz también nos arrebató la posibilidad de salvar la vida y la salud de nosotras mismas. ¿Cuál es, y me parece interesante esta mención, Keila, me gustaría saber este punto, Sara, a razón de la idea que nos acaba de decir Keila, ¿cómo se ha ido construyendo, o más bien, qué temas han marcado la agenda de género, la agenda de los derechos de las mujeres, de las reivindicaciones de las mujeres, la perspectiva feminista en la posguerra? Porque claro, a veces solo se asocia a los temas muy generales. Se habla justicia, se habla de derechos humanos, se habla de democratización, se habla de reconciliación, pero si vamos acotando un poco mejor y vamos identificando con detalle cuáles son esos tópicos, esos temas que a tu criterio, Sara, son los que se fueron posicionando en la posguerra en función de la agenda de género. Yo pienso que una de las cuestiones fundamentales que la posguerra generó es que sí hubo una oportunidad de hacer un análisis crítico, digamos, un análisis de la vivencia de las mujeres que estuvieron organizadas. O sea, desde ahí se empezó a visualizar, bueno, qué roles cumplíamos las mujeres cuando estábamos organizadas, los roles del cuidado, qué roles cumplían los hombres cuando estaban organizados, los roles de estratega, digamos, de otro tipo de perfil. Entonces, las compañeras justo nos cuentan que empezaron a evidenciar estos movimientos que surgen, esas organizaciones, esos liderazgos, que, como bien decía Keila, bajo el costo también de la crítica de están organizándose y están dividiendo de alguna manera, ¿verdad? Como suele suceder cuando existen como otras perspectivas, digamos, críticas de los procesos sociales. Y uno de los, en la historia que me parece importante nombrar, pues el espacio que se genera en Mujeres 94, que fue un espacio en donde diferentes compañeras empezaron a nombrar esas temáticas que la guerra no les había permitido ponerse, digamos, a pensarlas porque estaban en otra sintonía, estaban en otro momento, pero que tenían que ver específicamente con esas demandas que atraviesan nuestros cuerpos, con las demandas específicamente relacionadas con la sexualidad, demandas relacionadas con la participación política, demandas relacionadas con la violencia, la denuncia de la violencia sexual
contra las mujeres que la misma guerra y la misma historia, digamos, y el mismo sistema patriarcal ha naturalizado y había naturalizado en aquel momento. Entonces, este espacio, esta primera plataforma que se genera para nombrar todas estas demandas, que luego pues eso fue como una manera inicial de empezar a construir todos esos discursos. Y pienso que estos siguen siendo temas fundamentales para nosotras como feministas, como activistas feministas y defensoras de derechos humanos, los temas que atraviesan nuestro cuerpo, que definitivamente, aunque tengamos toda esta apertura para el diálogo, la democracia, que es lo que normalmente se dice que generan estos acuerdos de paz, también decir que hablar y debatir sobre las temáticas que atraviesan el cuerpo de las mujeres atenta definitivamente contra una hegemonía que está muy relacionada con conservadurismos religiosos, con fundamentalismo, que siguen siendo, digamos, aspectos que caracterizan algunas maneras de hacer política en ese país. Entonces, sigue siendo una forma transgresora y sigue siendo también una manera, digamos, de hacer política, pero que atraviesa todo ese cuestionamiento a esta hegemonía que sigue existiendo. Pues. Keila, ¿consideras tú que el Estado y las diversas instituciones, me refiero con la aprobación de leyes, con la suscripción de convenios, ratificación de convenios, acciones, instituciones como el ISDEMU particularmente y otras que velan por los derechos de las mujeres, ¿consideras tú que el Estado ha hecho una plataforma suficiente o lo básico, lo necesario para seguir catapultando y promoviendo los temas? ¿O todavía hay tópicos que consideras faltan para tener una base que eso sustente el desarrollo y las actividades y las políticas públicas hacia la igualdad de género, hacia la equidad de género? Hay que reconocerlo, yo creo que de todos los temas siempre hay que reconocer lo que se logra, lo que se obtiene y lo que se da. Pero también es inevitable no decir que nos hacen falta muchas cosas, porque si no estaríamos viviendo en el paraíso de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces es como realmente necesitamos. Por ejemplo, ahorita se está debatiendo en la Asamblea Legislativa nuestra reforma que se presentó y la reforma que nos permite a todas las mujeres tener la oportunidad de salvar la vida y la salud de cada una, pues, de las mujeres jóvenes, de las niñas, sobre todas las cosas. Entonces, eso es solo un ejemplo de todo lo que nos hace falta. O sea, tenemos una normativa muy bonita, yo siempre le digo, tenemos una normativa muy bonita para la vida, una vida libre de violencia, pero realmente hay que preguntarle al Estado y a todas las instituciones estatales dónde está la aplicación real de esta normativa. No tenemos juzgados especializados, no tenemos realmente mecanismos de la justicia que nos garanticen a nosotras una vida libre de violencia. No tenemos una ley que nos permita a las mujeres caminar libres por la calle. Ahora en la mañana que iba caminando de mi casa a la colectiva, a las oficinas, me acosaron 10 hombres mínimo. ¿A dónde puedo denunciar yo eso? Y ninguna institución estatal nos permite denunciar el acoso porque no está penalizado en la ley. Entonces la Asamblea Legislativa creo que también tiene que hacer realmente abrirse al debate y dejar de pensar en ideología religiosa y moral y realmente pensar en lo que la vida real nos enfrenta a todas las mujeres y que nos pone en la cara a cada paso, cada cuadra un loco, enfermo de este sistema patriarcal que nos puede matar, nos puede violar y podemos tener tenemos un feminicidio diario quizás y ninguna normativa nos permite realmente tener una justicia favorable a nosotras. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, Keila y Sara, pero me gustaría que en el segundo bloque comentemos un poco más sobre ello, particularmente las expresiones de violencia, desigualdades económicas, que son los retos principales que asumen las instituciones estatales y los diversos actores y expresiones organizadas en la sociedad para garantizar la igualdad y la equidad de género. También me gustaría que hablemos de una actividad que están promoviendo para un debate, una discusión que se va a hacer con la sociedad salvadoreña sobre estos temas. De momento, permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el espacio de entrevista de Informa TVX y en esta oportunidad hablamos de los avances y desafíos para las mujeres salvadoreñas tras la firma de los acuerdos de paz. Me acompañan Sara García y Keila Cáceres, ambas son activistas y defensoras de los derechos humanos. Retomando un poco lo que hablamos en la primera parte, Sara, y quiero poner también a disposición algunos datos para que nuestros amigos y amigas de la audiencia puedan hacer una reflexión, porque son datos que nos obligan y nos llevan a un pensamiento y una reflexión crítica de lo que está pasando en la situación de muchas mujeres en El Salvador y en América Latina. Por ejemplo, según Oxfam, cada día asesinan a 12 mujeres en América Latina por el simple hecho de ser mujeres. O para el caso de El Salvador, se registran 4.951 casos de violencia sexual en el país entre 2012 y 2015.
o para el año 2012 se registraron 519 denuncias sobre hechos de violencia patrimonial del hombre a la mujer. En el 30.6% de los casos, la mujer fue obligada a salir de la casa. Estos son datos que nos brinda Oxfam y nos muestran o nos dan solo un acercamiento de una realidad que viven muchas mujeres. Sara, me gustaría tu reflexión sobre esto. Primero, este dato que me parece importante y hay que mencionarlo: cada día asesinan a 12 mujeres en América Latina por el simple hecho de ser mujeres. Esto justo muestra la misoginia, es decir, el odio contra las mujeres, que sigue siendo la cotidianidad, sigue siendo el pan de cada día para varias mujeres, para todas las mujeres que estamos en este país. De hecho, también el Observatorio de Violencia de Ormuza ha registrado que se registran cada 16 horas un feminicidio. Entonces estamos hablando que es una práctica cotidiana, pero sobre todo que es una práctica que se naturaliza, que se invisibiliza, que se culpabiliza incluso. O sea, cuando nos hemos enfrentado a casos de violencia sexual, cuando nos hemos enfrentado a situaciones en donde hay una clara violación de derechos humanos, como hemos visto recientemente el caso de trata, sí, en donde están involucrados pues algunos presentadores como el Gordo Max y otros, estamos hablando que una lee los comentarios y una lee también algunos comportamientos de las instituciones, en donde la pregunta es, bueno, ¿y la niña o la joven se le metía o la joven, bueno, ella quería, o aquí ha habido como una situación en la cual fue consentido? Entonces, creo que hay una lógica en este sistema de culpabilizar a las mujeres. Digamos, si una va en la calle porque andaba vestida de esa manera, si una se enfrenta a una situación de violencia, bueno, ¿por qué aguantaste? Entonces, no se ve toda la trama que hay, no se ve toda la violencia estructural que implica pues este tema de la violencia contra las mujeres. Y definitivamente en nuestro país sigue siendo una alerta, una alarma, es alarmante. Y luego cuando ya analizamos también las muertes de las mujeres trans, cuando ya analizamos también este tipo de feminicidios, o sea, nos damos cuenta que en la sociedad pues hay como un umbral, ¿verdad?, para ver normal casi que estén sucediendo estos hechos y que simplemente pues se están dando como otro tipo de soluciones alternativas. Lo vemos también con el tema de la violencia sexual, los embarazos en niñas y adolescentes. En el reporte que el UNFA emitió el año pasado, que era un mapa sobre embarazos en niñas y adolescentes, se reportaban 1.444 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Una niña de 10 años enfrentándose a un embarazo, una niña de 10 años obligada a ser madre, con un embarazo que sí está siendo impuesto, donde ha habido una relación de poder, donde se está simplemente perpetuando una situación de violencia contra las niñas, contra las mujeres, y en donde ahí fácilmente pues se dice, no, es que ella consintió, no, es que ella... Pero también luego cruzamos esta información con la cifra del Ministerio de Salud que habla de los suicidios de las mujeres jóvenes que estaban embarazadas, y es sumamente alarmante. Entonces, vemos que este sistema no está realmente reconociendo lo que está sucediendo en las casas, en los hogares, en las vidas cotidianas de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes. Y por eso es que se vuelve sumamente importante que esas temáticas no solo sean llevadas a la sociedad de una manera abstracta, no tenemos que generar medidas concretas para que esta situación cambie. La situación de las niñas madres, la situación de las mujeres criminalizadas, la situación de los feminicidios, la impunidad con la que esos feminicidios siguen sucediendo. Y definitivamente la Asamblea Legislativa juega un rol fundamental en ese proceso, y es donde ahí el diálogo, el debate por el que tanto también se ha luchado, pues se debe realmente poner en práctica, retomando la voz de la sociedad civil, retomando la voz de las mujeres organizadas y ilustrándose realmente sobre la situación que estamos enfrentando en este país. Keila, considerando el aspecto de que el Estado tiene obligaciones a través de marcos normativos, de políticas públicas, de decisiones, pero en el caso particular de las múltiples expresiones de violencia de género, ¿cómo se puede construir estas prácticas a través de la cultura, es decir, a través del día a día, de lo cotidiano? Porque tú lo mencionabas en el bloque anterior, se expresa como algo tan cotidiano, entre comillas, el hecho de la violencia, la agresión que tienen hombres hacia las mujeres en la calle, por ejemplo, con los mensajes o con las palabras que emiten, en algunos casos que quieren tocarlas, abusar de ellas.
cómo culturalmente podemos ir desconstruyendo este patrón, que no es una tarea sencilla, me refiero que puede llevar generaciones o años, pero cómo se puede ir cambiando esta mentalidad de jóvenes universitarios, de jóvenes trabajadores, de ciudadanos y de ciudadanas que cambien esta mentalidad, porque también en algunos espacios de medios de comunicación, de discursos, se da por legítimo este tipo de actividades, se menciona como parte, es que es algo de la cultura, es que algo es así, se justifica el machismo y el patriarcado. Keila. Me parece que ese tema es uno de los temas que más deberíamos de darle cabida, ¿verdad? Y debatir cómo transformamos una generación y cómo transformamos una cultura que se normaliza y que creemos que es natural, que así nacemos, porque el discurso de los religiosos es que así ha sido de los siglos y que no podemos cambiarlo. Mi respuesta a eso sería basado en la educación, una educación realmente integral, una educación en donde no solo se eduque a los niños y a las niñas, sino que también nos eduquemos los adultos. Sí. Aprendamos a desaprender. Yo creo que es una de las cosas más difíciles que los seres humanos tenemos, y es desconstruirnos el molde que nos construyeron. Porque desde pequeños o desde que estamos embarazadas las mujeres se nos pregunta qué va a ser. ¿Y por qué no contestar un ser humano? Siempre contestamos una niña o un niño. Con el agravante de cualquier dicho de la jerga popular, donde si es niña se perdió todo, ¿verdad? Y si es niño se ganó la gallina, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, como ir poniendo en la mesa de la familia, en la mesa de cualquier persona, que cuestionemos la normatividad, que nos cuestionemos realmente si nos gusta eso, realmente nos gusta o nos lo hicieron que nos gustara. Entonces yo creo que lo principal es una educación integral, una apertura en cuanto a visualizar la educación desde una forma no tan normativa y tan devastadora, que es solo tragarnos libros y no sabemos para qué nos van a servir, y algo más vivencial en el que nos aprendemos a respetar, no a tolerarnos, porque siempre digo que no necesitamos tolerar las diferentes formas de vivencia de cada persona, necesitamos respetarnos como seres humanos y sobre todas las cosas respetar los espacios y la convicción de cada una, porque ni mi mundo, ni el tuyo, ni el de Sara creo que son iguales. Entonces, ¿cómo nos respetamos simplemente sin violentarnos? Y la violencia creo que es uno de los temas que ha perpetuado este sistema tanto patriarcal como capitalista, porque ¿a quién le conviene la violencia en este país y en el mundo entero? Yo creo que no nos conviene a ninguno de nosotros tres, le conviene a una élite y a una oligarquía que se beneficia de todo esto. Entonces también hay una oligarquía y hay una élite que se beneficia de la violencia hacia las mujeres, y es el conservadurismo y es la criminalización a nuestros cuerpos, porque seguimos generando mano de obra barata y la seguimos perpetuando a través de las violaciones sexuales y la seguimos perpetuando a través de la valorización de las mujeres, y nos siguen pagando. Esa es otra cosa que nunca lo dicen, nos siguen pagando menos a las mujeres en este estado que a los hombres por el mismo trabajo. ¿Y por qué no nos cuestionamos eso? Porque el poder siempre es difícil de dejarlo, y yo creo que cuando un mínimo poder que tengamos o que ejerzamos nos cuesta dejarlo. Entonces, cuestionarnos como seres humanos realmente qué hacemos diariamente. ¿Está bien gritarnos mutuamente o está bien tratar de dialogar? Pues hasta donde se pueda dialogar también, pues no vamos a ser concesionarias y vamos a dejar que nos agredan y no vamos a responder a eso. Ahora bien, hablemos un poco, Sara, hay una actividad que están preparando diversas organizaciones para discutir justamente esto que hemos hablado en estos casi 30 minutos de entrevista, es avances, retos de las mujeres en nuestro país tras la firma de los acuerdos de paz. Coméntanos un poco, Sara, de qué va esta actividad, el detalle del lugar, la hora y la invitación, obviamente, que le hacemos a los amigos y amigas que nos sintonizan. Sí. En este foro va a ser un foro para hablar, dialogar, debatir, digamos, a 25 años de los acuerdos de paz. Específicamente queremos partir del reconocimiento de los avances, pero tener una visión crítica y poder identificar y poder socializar los distintos retos y desafíos que nosotras seguimos encontrando. La idea es que podamos tener un panel con diversas feministas que tienen una trayectoria bastante importante en esa temática, ¿verdad? Entre ellas Julia Evelyn Martínez, quien va a dar también una perspectiva económica, una perspectiva también feminista y crítica. Luego va a estar también Morena Herrera, que es una activista feminista, defensora de derechos humanos, que bueno, que también pasó todo el proceso de la guerra, dando su visión.
y Candelaria Navas, que es otra feminista que ha escrito sobre la temática. Bueno, es una historiadora bastante reconocida que nos va a aportar en este diálogo. Luego también de instituciones vamos a contar con la participación de la PDDH y del ISDEMU, porque queremos también escuchar la voz de las instituciones, cuál es su perspectiva y cómo podemos también desde nosotras como feministas pues construir y también hacer las demandas pertinentes. Entonces están todas y todos invitados. Esta actividad se va a realizar el sábado en el Hotel Intercontinental y vamos a empezar de 8 a las 8 de la mañana hasta las 12. Entonces están totalmente invitadas e invitados para poder tener ese diálogo y poder también aportar desde las distintas vivencias. Perfecto, Sara, gracias por habernos acompañado y hacemos la invitación a ustedes, amigos y amigas, que acompañen este próximo sábado, ¿verdad? Sí, sábado a las 8 de la 21. mañana, sábado 21, perdón, a las 8 de la mañana, para que se tengan una discusión bastante amplia en temas de agenda de derechos humanos, en temas económicos y también en temas políticos asociados a la lucha de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Gracias, Sara, por haber estado con nosotros. No, gracias por el espacio y esperamos poder seguir construyendo en este 2017 y generando estos espacios de diálogo y pues de democratización de los medios, que son súper importantes. Gracias, Keila, por haber estado con nosotros también. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto que nos han acompañado. Nos vamos a volver a encontrar en el transcurso de este año, sin duda alguna, para seguir posicionando el tema de género. De momento, permítanos una pausa. Continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.